Vamos a comenzar la clase del día de hoy. Hoy día vamos a estudiar, el título es Convertidor trifásico conectado a la red, y les voy a explicar por qué vamos a estar estudiando esto. Los contenidos de la clase son una revisión básica de transformadas, un preliminar de accionamiento en términos de máquinas, para hacer el link de por qué vamos a estar estudiando. Denme un segundo, ¿dónde está el...? Porque vamos a estar estudiando el convertidor. Entonces, acá vamos a pasar a la pluma. Y tengan la precaución de cuando hablamos de VSC, significa Voltage Source Converter, o convertidor fuente de voltaje. Para que lo tengan claro en términos de la sigla, porque la vamos a estar usando bastante. Lo primero es revisar un poco las transformadas que vimos con detención en las clases anteriores. Tenemos la transformada alfa beta y la transformada de Q. Y algunas conclusiones importantes son que las señales de Q son continuas, por ejemplo, que la señal D debería tener el mismo peak o la misma amplitud que el peak de la señal alfa beta, y que cuando yo me quiero ir de alfa beta de Q, el cálculo del ángulo es fundamental. Esas son como un par de conclusiones que yo puedo sacar rápidamente. Otra conclusión, otra manera de ver esto es mirando las tensiones en sus valores instantáneos, y tenemos que a la izquierda están las tres componentes A, B y C. En la gráfica de en medio están las componentes en alfa beta, y en la gráfica de la derecha tenemos las componentes en DQ. Si ustedes se fijan, en los tres casos la amplitud es la misma. No sé si lo alcanzan a visualizar. Me refiero a que aquí estamos en 311, 311 y aquí 311. Y eso es porque tienen que tener súper presente que los valores que se pasan a DQ y a alfa beta son los valores fase neutro. Y la amplitud máxima de una tensión fase neutro es raíz de 2 por 220. Con eso en mente, nosotros la semana pasada definimos, o más, no sé si definimos, pero hablamos de la transformada alfa beta normal, y esta tiene la característica de que aumenta 1,5 veces la amplitud de las señales en alfa beta respecto a lo que estaba en ABC. Pero de ahí surge una transformada que es la conservativa en amplitud. Que sea conservativa en amplitud significa que si yo miro la amplitud en ABC, en alfa beta o en DQ, es el mismo valor. Entonces, la transformada que está siendo usada en estas gráficas es la transformada alfa beta conservativa en amplitud, y es la que trae por default el módulo, el bloquecito de Plex. Y hay una tercera, que es la transformada alfa beta conservativa en potencia. ¿Por qué en potencia? Porque acuérdense, cuando calculamos la potencia pasada había que ponerle un 3 medios por ahí. Entonces, para no tener que poner ese 3 medios, lo que se hace habitualmente es que, déjenme ver, aquí está el borrador. Yo defino una transformada que es conservativa en potencia, y lo que tiene esa transformada es la constante adecuada para que, si yo mido 100 amperes, 100 watts en ABC, tenga 100 watts al momento de hacer mi cálculo en alfa beta. Ahora, eso es el factor que está acompañando a la matriz es lo que define qué tipo de transformada es, y en realidad no es muy relevante, pero tienen que tener presente que existen varios. En este caso tendríamos un 1. Y tienen algunas ventajas o desventajas, pero en realidad es básicamente multiplicar por una constante, nada más que eso. Y finalizando el tema de las transformadas, es importante que nosotros tengamos presente que, por ejemplo, cuando yo tengo un vector en alfa beta, lo que yo voy a tener es un módulo X, perdón por lo malo de mi dibujo, pero estoy escribiendo con la mano.
ese vector, o el módulo de ese vector, multiplicado por e elevado a j teta. ¿Por qué? Porque en alfa beta nosotros vamos a tener un eje de referencia en alfa, acá, y un eje de referencia en beta. Y si yo tengo un vector ahí, ese vector va a estar aquí girando para allá con una velocidad omega y con un ángulo teta. Y lo que importa acá es que yo podría expresar ese vector como un módulo por e elevado a j teta. ¿Me siguen o no? Profe, clarito. Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, ¿qué es importante de que ustedes entiendan de esto? Es que cuando yo me voy a dq, lo que yo tengo es el vector en alfa beta transformado al eje síncrono. Vamos a borrar esta flecha porque quedó un poco fea. Y vamos a poner color rojo. Entonces, si yo quiero llevar a esto a dq, lo que hacíamos nosotros es que llevamos eso de Q multiplicando por la matriz de acá, que es coseno menos seno, seno, coseno. Eso en términos vectoriales se podría escribir como x en alfa beta por e elevado a menos j teta igual al módulo e elevado a j teta por e elevado a menos j teta. Entonces, irme a dq es equivalente a que yo multiplique la ecuación en ambos lados por e elevado a menos j teta. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, esta definición de acá, un vector en alfa beta multiplicado por e a la menos j teta es el vector en dq. Y ese vector va a ser nada más que el módulo por e elevado a j 0. Porque aquí ese de acá se resta con ese de allá. Por eso es que en dq uno habla de que quedan las magnitudes o queda la amplitud. ¿Alguna consulta, Carlos, Alex? No le entendí, o sea, sí le entendí, perdón. Le entendí que matemáticamente quedaría solamente la amplitud, en este caso X. Sí, porque e elevado a j teta es coseno de 0 más j seno de 0. Claro. ¿Hay alguna otra consulta? Carlos, ¿usted? ¿Está bien? Sí, profe, me conecté del celular porque no sé qué pasa en mi compu. Ya, perfecto. ¿Por qué explico esto? Porque vamos a empezar a trabajar con ecuaciones, no las vamos a hacer hoy día sí, pero vamos a empezar a trabajar con ecuaciones. Cuando trabajemos con ecuaciones, yo creo que la mejor manera es verlo vectorialmente. Y para verlo vectorialmente, lo que ustedes tienen que tener claro es que si yo me quiero ir de alfa beta a dq, tengo que multiplicar por e elevado a menos j teta. Y si yo me quiero devolver de dq a alfa beta, tengo que multiplicar por e elevado a j teta. Eso es todo.
Entonces ahora, con eso ya definido al menos, vamos a ver algunos preliminares de accionamiento. Gran parte de nuestro estudio va a estar basado en el variador de frecuencia. Ya hablamos del variador de frecuencia, dijimos que dentro de los métodos de partida es el único que puede variar torque, o en realidad tensión y frecuencia al mismo tiempo, y que puede realizar distintos tipos de control. Control repartido por F o escalar, control directo de torque, control orientado en el campo o control vectorial. Tiene la posibilidad de operar con y sin sensor de velocidad, en lo que se conoce como operación sensorless o no, y puede configurarse para operar con frenado disipativo y regenerativo. Hay variadores de frecuencia para distintas máquinas, siendo la más utilizada en la industria las máquinas de inducción porque son las más robustas y baratas también. Pero tienen que tener presente que hay otras máquinas, está la máquina síncrona, hay máquina de reluctancia, podrían encontrar distintos tipos de configuraciones. Ahora, ¿qué es lo que hay adentro de un variador de frecuencia? Lo que hay adentro de un variador de frecuencia varía mucho dependiendo de la aplicación, dependiendo de la potencia, dependiendo del fabricante. Hay un grupo muy importante de topologías que constituyen variadores de frecuencia. Y en esta gráfica de acá, lo que hago es tratar de mostrar cuáles son básicamente los componentes. Un variador de frecuencia está constituido de un rectificador y un inversor. Y muchas veces hay filtros de entrada y de salida. Ahora, si uno quisiera quedarse como con lo más sencillo es lo que estamos mostrando en el esquema de acá abajo, que es una versión simplificada de un variador de frecuencia que tiene un convertidor fuente de tensión alimentando la máquina. Este es el convertidor fuente de tensión. Y en gran parte de las aplicaciones de los variadores de frecuencia lo que uno hace es que tiene alterna, pasa a continua y después de continua se devuelve a alterna. La conversión alterna-continua la hace un rectificador. Y ese rectificador puede ser controlado, teorizado, o puede ser un rectificador completamente controlado en base a IGBTs o a MOSFET. Después de que yo rectifico, en la etapa de C podría poner un filtro, una bobina, por ejemplo, o un condensador, dependiendo de la topología, claramente está. Y después yo invierto de continua a alterna. Y la gracia es que la alterna de acá es de frecuencia. ¿Cómo es la frecuencia de esa alterna, Carlos? ¿Está por ahí, Carlos, o no? Sí, debería ser variable, profe. Exacto. ¿Y la tensión? No estoy seguro, pero por lo que dijo hace un rato, sí. Exacto. La tensión y la frecuencia son variables en un variador de frecuencia. De hecho, el nombre lo dice, variador de frecuencia. Ahora, ¿por qué varía la frecuencia, Carlos? Me acuerdo que había una relación para que, o sea, que relaciona la frecuencia y la velocidad rotacional de la máquina. Efectivamente. Perdón. La velocidad rotacional de la máquina, las RPM, dependen de la frecuencia con la que yo la alimento. Por eso el variador de frecuencia modifica la frecuencia con la que alimenta la máquina para obtener una variación de velocidad. Ahora, en términos sencillos, lo que está abajo es más que suficiente para que nosotros estudiemos cómo se comportan, qué hacen y todo. Lo que yo pretendía mostrarles acá arriba era una versión más esquemática quizás, con los distintos tipos de opciones que yo puedo tener. Hay variadores de frecuencia que si yo voy siguiendo el flujo de izquierda a derecha, así, hay algunos que tienen filtro de entrada, otros que necesitan transformador, otros que rectifican con diodos, otros que rectifican con
tiristores, hay algunos que rectifican, como lo dije, con IGBTs, podría tener un filtro capacitivo, un filtro solo inductivo, un filtro capacitivo inductivo, y distintos tipos de topología. Lo que aparecen acá son topologías de convertidores. No les voy a hablar de eso porque es probable que sea algo que no han estudiado antes, pero lo que aparece ahí es la topología NPC, CHV o LSI, que son distintos tipos de convertidores de potencia que se usan en la etapa inversora para poder accionar el motor. Vi que Alex levantó la mano, ¿o fue un error? Sí, profesor, sabe que tengo una pregunta, una curiosidad con respecto a los inversores. Hace un tiempo leí que los inversores antiguamente usaban conmutadores, digamos, mecánicos. ¿Por qué? Porque prácticamente puede trabajar en los 4 cuadrantes, según lo que yo entiendo. No así los que son en el estado sólido, que pueden trabajar con restricción de corriente y tensión. Entonces mi consulta es, efectivamente, ¿se puede trabajar con esos tipos de conmutadores mecánicos, por ejemplo, relé? ¿O tal vez estoy en cierta forma equivocado? No entendí del todo su pregunta, siéndole franco, pero creo que está equivocado. No sé de dónde sacó eso de los conmutadores mecánicos. Me refiero a dispositivos que funcionan, por ejemplo, leí que los dispositivos mecánicos son los mismos relés, pero generan más pérdidas. ¿Pero qué relé? Los relés electromecánicos, por ejemplo. Lo dudo, Alex. La verdad es que no podría darle una respuesta 100% certera, pero usted está hablando como de un relé o un contactor para cambiar la frecuencia. Ya, perfecto. No, Eso es lo que entonces, está hablando. Lo que pasa es que no le entiendo bien qué me está mencionando. Pero que, si usted está hablando de contactores y relés como sí, inversores, claro, en algún momento leí eso, por eso le estoy preguntando si yo tal vez no leí bien eso, y no me acuerdo realmente la fuente, pero creo que como que no sé si existirán, no. Esa es mi pregunta. O según su experiencia, profe, ¿usted le ha tocado ver algo así? Esa es que mejor la pregunta. yo igual como que no conocí los accionamientos de los 80 o cosas así. Entonces por eso le digo que no me atrevería a responder como en retrospectiva hacia el pasado. No sé si en los 60 alguien habría accionado algo de eso. Claro, es como preguntando por esas épocas, más que nada. No sé, la verdad es que no sé, pero creo que es súper mala idea, porque usted estaría usando un contactor o la bobina de un contactor para abrir y cerrar un switch. Los contactores tienen un efecto electromecánico, rebotan, no es que se cierren y se abran como un switch electrónico. Y lo otro es que la frecuencia eléctrica es 50 Hz. Entonces usted tendría que abrir y cerrar más rápido que 50 Hz, o sea, 20 milisegundos el contactor, para poder trozar esa señal de alguna manera. Exacto. Pienso que leyó súper mal, siéndole franco. Ahora, no sé si se habrá usado en algún minuto, pero me parece que es una mala solución. Perfecto. No, eso era solamente, profe. Ahora, nuestra atención, la clase del día de hoy, va a estar centrada en esta etapa de acá, en la etapa del convertidor fuente de tensión. ¿Por qué? Porque finalmente es quien se lleva toda la pega en el variador de frecuencia en términos de regular la máquina. La parte de acá, la parte rectificadora, lo que necesita, o su función principal es mantener una tensión en el DC-link, o proveer una red DC, mejor dicho. Y si yo me voy a lo más sencillo, que sería un rectificador con diodos, ahí no hay nada de control, pues no tengo nada que hacer. Los diodos lo que hacen es que rectifican por conmutación natural y no hay absolutamente nada que yo pueda regular ahí. Entonces la regulación cae en el convertidor fuente de tensión o VSC. Ahora, ¿por qué es importante estudiarlo? Porque este equipo está presente en un sinfín de aplicaciones en las cuales yo necesito invertir, pasar de alterna a continua o de continua a alterna con regulación
de la etapa de conversión. Entonces esto lo podemos encontrar, por ejemplo, cuando yo conecto una turbina eólica a la red. La velocidad de la turbina eólica es variable, entonces yo necesito adaptar esa generación de electricidad para que yo la pueda inyectar a una red de, por ejemplo, 50 Hz y 380. Se usa también en mitigación de armónicos, en dispositivos de redes como fax, en HVDC, es básicamente el mismo principio, en HVAC o transmisión de voltaje alterno en alta tensión, se utiliza en UPS, en accionamiento de máquinas, cargadores de vehículos, y un sinfín de aplicaciones. Básicamente es la topología más tradicional de la electrónica de potencia cuando yo necesito pasar de alterna a continua, habitualmente desde un sistema trifásico a un sistema continuo. Para que se quede más claro, por ejemplo, lo podemos ver en estas imágenes en las que yo tengo un input de potencia o de energía que puede venir del sol, puede venir, aquí estoy, del viento, y necesito adaptarlo para poder suministrárselo a una carga o conectarme con la red. Y habitualmente lo que se hace es básicamente lo que se ve aquí. Este es un ejemplo súper sencillo de cómo funciona. Entonces yo tengo una turbina eólica en la que la velocidad del viento es variable. Eso va a hacer que yo tenga un perfil de rotación, un perfil de torque que es variable. Por lo tanto, este generador de acá, que va a recibir el torque desde la turbina, producto del viento, va a estar produciendo frecuencia y tensión variables. Por lo tanto, yo no lo puedo llegar y sincronizar a la red. ¿Qué es lo que hago? Paso de alterno a continuo y después de continuo a alterno. Y ahí sí me puedo sincronizar. Ustedes son ingenieros eléctricos ya, entonces díganme cuáles son las condiciones que yo necesito para sincronizar dos redes. Igual amplitud y fase. Igual amplitud, igual fase. ¿Qué más? Frecuencia. ¿Qué más? Yo la verdad conocía lo mismo que Carlos, profesor. No me atrevería a decir otra más. No es que esté mal, Carlos. Igual amplitud, igual fase, igual frecuencia e igual secuencia. Eso es súper importante. Si ahí no sé. un sistema de secuencia positiva y otro de secuencia negativa y los conecta, va a generar un corte. Ah, ok. Ahora, ¿sabes lo que es la secuencia o no? La secuencia. Sí. Sí, profe, de las fases, lo que mencionaba recién. Perfecto, sí. Sí, sí. Ahora, ojo, que la secuencia tiene que ver con descomposición de sistemas trifásicos en sistemas de componentes simétricas. Esa es la verdadera explicación. Pero si uno lo quisiera ver en fácil, yo tengo un sistema que está girando con una frecuencia de 50 Hz y si gira en sentido contrarreloj, es secuencia positiva. Pero ese mismo sistema, a la misma velocidad, a la misma fase, podría estar girando para el otro lado. Y eso es secuencia negativa. Entonces, la manera más fácil de darse cuenta de eso es cuando uno activa una máquina de inducción. Si uno le pone las fases A, B y C en una configuración, la máquina anda por un lado. Y si uno se los pone, le da vuelta una fase, la B con la C, por ejemplo, la máquina anda para el otro. No sé si alguna vez tuvieron la oportunidad de hacer ese experimento. Sí, profe. Sí, recuerdo. Ya, perfecto. Entonces, ojo, para que lo noten ahí. Secuencia, fase, frecuencia y amplitud. Ahora, si ustedes tratan de homologar lo que estábamos viendo recién con la turbina eólica a un variador de frecuencia, el principio de funcionamiento es relativamente similar. Yo tengo una red acá. Esa red tiene una frecuencia y una tensión fijas. Por lo tanto, si yo alimento mi máquina, no le voy a poder cambiar la velocidad. Entonces lo que yo hago es que rectifico. Genero DC acá. Y después con este equipo de aquí, que es el mismo equipo de acá, yo invierto. Y la gracia aquí es que
yo paso a frecuencia y a tensión variables. Entonces, si ustedes lo miran como tratando de hacer una analogía, en una turbina eólica, la frecuencia y la tensión variable están en la entrada y la tensión, la frecuencia y la tensión fija están en la salida. En un variador de frecuencias al revés. Yo tengo tensión y frecuencia constante en la entrada, en la alimentación, y lo que yo quiero es en la salida generar tensión y frecuencia variable. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, dicho eso, la idea es que nosotros ahora estudiemos el convertidor fuente de tensión. Y en el convertidor fuente de tensión, nosotros nos vamos a concentrar solamente en uno de estos cuadraditos y vamos a tratar de mirar la lógica que hay detrás. Entonces, si yo le hiciera un zoom a estas cajitas que estaba encerrando acá, aquí por ejemplo, lo que yo debiera ver es algo como esto. Donde, por ejemplo, aquí tengo la fase A, B y C de mi red eléctrica, o podría ser también mi motor. Tengo un filtro y tengo el equipo que se conoce como convertidor fuente de tensión, que básicamente para nuestro estudio va a ser un convertidor que tiene 6 IGBT y un DC-Link acá. Entonces, lo que acabo de definir son las variables con las que vamos a estar trabajando. Ahora, consulta Alex, ¿por qué yo tengo que ponerle un filtro ahí? ¿La corriente? ¿Filtrar la corriente? No le escuché. ¿Filtrar la corriente? Ya, sí. Pero yo podría conectar estas dos cosas sin un filtro. ¿A qué dos? Si yo podría, a lo que me refiero es, si yo podría conectar aquí y acá esos dos puntos eliminando el filtro. Porque, o no sea, sé, el filtro es caro y quiero ahorrar en el equipo. mm, bueno, según entiendo, de poder se puede, pero lo recomendable es siempre colocar un filtro. Ahora, el por qué, más que nada por el rizado de corriente, los armónicos. Disminuir, va a ser, o sea, hacerlo lo más, mm, generar menor pérdida en corriente. Ya, partió, entre más se enredó, o entre más contestó, más se enredó. Puede ser. En realidad, usted, antes de contestar yo, Carlos, ¿usted sabe por qué es o no? Estoy un poco enredado con la topología, profe, porque se supone que tenemos la red eléctrica trifásica y después este convertidor actúa como el que vimos para máquinas DC, pero con voltajes trifásicos, ¿cierto? Es que el que vimos para máquinas DC tenía 2, esto no estaba. Claro. Después de este convertidor, yo entonces la salida en el DC-Link, tengo efectivamente un voltaje Ah, ya, continuo. perfecto. Lo que yo estoy haciendo un zoom, Carlos, es a esta parte que dejé, a solo la parte que dejé en el cuadrado rojo. Aquí. Ya. Ahora, ojo, no es todo el equipo, pero finalmente necesitamos seccionar nuestro problema para ir entendiendo. ¿Quién provee la red DC? Por ahora no nos interesa. Entonces, si yo hago un zoom ahí, a eso, lo que voy a tener es esto. Entonces, cuando yo hago ese zoom, lo que les pregunto es, ¿puedo sacar ese filtro sí o no?
Yo entiendo que no, porque el voltaje de C ahí va a tener un voltaje de rizado muy grande. Pero lo que tiene que salir ahí es AC, es alterno. Sí, pero no necesito el filtro para que eso sea así, pues. La razón o la respuesta es no, no puedo sacar ese filtro. ¿Por qué? Porque el convertidor es una fuente de tensión y yo no puedo conectar dos fuentes de tensión en paralelo sin una impedancia entre medio. Esa es la respuesta. Que el filtro reduce los armónicos en corriente y ese tipo de cosas, eso está bien, pero en realidad yo podría sobrevivir con armónicos. ¿Se entiende, profe? Y lo otro que tienen que tener en mente es que la fundamental en este punto es una fundamental de alta frecuencia. O sea, es una señal que tiene componentes armónicos de alta frecuencia. Por lo tanto, no es que sea un cuadrado así, en 20 milisegundos, si esto es T. Son hartos cuadraditos, perdón por lo feo del dibujo, pero estoy sin lápiz, que tienen anchos súper chiquititos de pulso. Y que ellos esconden una fundamental de 50 Hz, por ejemplo, con contenido armónico muy alto. Y si el contenido armónico es muy alto, este filtro va a poner una impedancia que es XL, y esto es 2pi F por L. Entonces, a más grande la frecuencia del armónico, más grande es el filtro. Entonces, un filtro chico, si yo tengo una señal de mucho armónico, se comporta como un filtro grande, por decirlo de alguna manera, porque su impedancia es grande para ese armónico. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya, Profesor, ¿sí? disculpe con respecto a lo mismo que estaba hablando. eh, a mayor, digamos, que entre mayor sea el orden o las piernas del inversor, más niveles, por ejemplo, generaría menor contenido armónico en relación a uno de menos niveles, como por ejemplo puede ser un puente H. Es que está mezclando peras con alguna fruta tropical con nombre extraño, Alex. Peras con sandía. Los convertidores multiniveles no es, o sea, a ver, primero definamos qué entendemos por pierna. La pierna del equipo es esto. Claro. Entonces, si usted me dice un equipo con muchas piernas, yo pienso en un sistema con más de 3 fases. Mm, o Lo sea, que, lo que sí es cierto es que los convertidores multinivel tienen más de 2 switches, porque este equipo, pero es que ahí me está preguntando por una cosa de electrónica un poco más avanzada, pero ese equipo es capaz de producir 2 niveles de tensión. Porque si yo claro. miro este punto y mido el DC-Link y yo cierro este switch, voy a medir más el DC-Link, y si abro este switch y cierro este de acá, voy a medir menos el DC-Link. Lo que hacen los convertidores multinivel es que pueden producir más de 2 niveles, pero no es que pongan más piernas en paralelo al sistema. Lo que hacen es que ponen más switches en serie o Eh, una otra configuración. claro, claro, sí, exactamente lo que usted dice. No es el número de piernas, sino que es la cantidad de conmutaciones que se hacen. Y Exacto. claro, mi, mi, mi- mi pregunta arraigada, de hecho, por lo mismo, por el NPC, iba como para allá, pero parece que me fui muy Pero lejos. yo no sé cuánto sabe o no usted de electrónica, pero yo le recomendaría familiarizarse con una topología de este tipo antes de saltar a una topología multinivel. Es más grande, es más difícil. Porque una cosa que sí es cierta y que ayuda mucho al análisis es que ambos convertidores son fuentes de tensión. En realidad, uno podría tener convertidores fuente de tensión o fuente de corriente. Y hay distintas topologías y ahí hay toda un área de estudio. Si nos quedamos con fuente de tensión, tienes HV, NPC, el convertidor este que es un convertidor de 2 niveles, hay convertidores de más niveles, hay convertidores tipo Flying Capacitor, MMC, un sinfín de cosas. Matrix Converter.
hay muchas topologías. Pero todos los convertidores lo que hacen es que son una fuente de tensión, como su nombre lo dice, Voltage Source Converter, o convertidor fuente de tensión. Entonces, si uno se podría olvidar un rato de la topología, acá, de qué switches hay adentro y cómo operan, y podría pensar que uno tiene aquí una fuente de tensión controlable. El filtro en las 3 fases, y acá lo que sea, la red, que puede ser una red, puede ser un motor. Ahora, los convertidores multinivel, efectivamente lo que hacen es que si uno mirara la tensión, uno va a tener una cosa así. En este convertidor en particular. En un convertidor multinivel, dependiendo de la cantidad de niveles, yo lo que voy a tener es algo así. Ujú. ¿Qué gano con eso? Es que el THD efectivamente es más bajo, pero hay otra cosa importante que es el DI ADT. El DI ADT que se produce en convertidores multinivel es mucho más pequeño porque el delta de tensión, imagínense que esto fuera 400 kilovolts. Usted no va a llegar y abrir 400 kilovolts de una sola interrupción y va a pasar de 400 kilovolts a menos 400 kilovolts. No tiene ningún dispositivo que aguante eso. Entonces lo que hay que hacer ahí es poner muchos dispositivos que formen como una escalera para llegar a esos 400 kilovolts. Y esa escalera es más parecida a una sinusoide, por ende tiene mejor contenido armónico. No sé si con eso respondí su pregunta, Sí, Alex. profesor, me quedó súper claro. Ya, Gracias. perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante es que nosotros podamos plantear ecuaciones sobre esto, porque en algún minuto tenemos que saber cómo funciona. Entonces, aquí yo lo que hice fue solamente hacer una ley de Kirchhoff de tensión, considerando las variables que estaban definidas. Así que por favor miren la ecuación y cuéntenme si le ven alguna dificultad. Parece que no le ven ninguna dificultad, pero finalmente lo que yo estoy diciendo es B sub A, aquí voy a poner el más para tener la referencia, es igual a la caída de tensión en la resistencia y en el inductor, más la caída de tensión a la salida del convertidor, o la tensión que produce el convertidor. Y hay que notar que esto está en ABC. Entonces, ¿cuál sería el paso que se imaginan ustedes que hay que hacer después de haber estudiado las transformadas? Alfa beta, pasar la alfa beta. Exacto. ¿Y después de alfa beta? ADQ. Perfecto. Ya. Lamentablemente, como no tengo el lápiz disponible, me va a costar hacer esto, pero voy a tratar de que me entiendan. Y lo vamos a ver con mayor detalle la siguiente semana. Así que lo voy a escribir muy rápido. Yo voy a tener la tensión en alfa beta, que es igual a R, y lo voy a escribir vectorial. R por I alfa beta más L por D ADT de I alfa beta vectorial más B alfa beta 1, siendo B alfa beta 1 lo que produce el convertidor. Y esa como rayita arriba es una flecha en realidad que no me queda muy decente, pero significa que son variables vectoriales. Entonces, una de las gracias de irse alfa beta es que tengo dos componentes, pero la otra es que lo puedo escribir de manera vectorial. Entonces, en vez de estar escribiendo 3 ecuaciones, escribo solo una. ¿Estamos bien con esa ecuación? Sí, profe. Sí, profe.
Ya. Entonces el paso siguiente, de acuerdo a lo que dijo Carlos, que estaba correcto decirse a de Q. Irse a de Q cuando yo tengo mis variables como un vector es multiplicar por e elevado a menos j teta. Ahora, antes de irme a Q, yo tengo que preguntar cómo calculo el ángulo. ¿Y qué me dirían ustedes? Se refiere, profe, a la tangente menos 1 partido por la tensión de beta partido por la tensión de alfa. Exacto, sí. Así calculo el ángulo. Bien, Alex. Entonces, cuando yo sé cómo calcular el ángulo, puedo multiplicar por e elevado a menos j teta y eso implica que me voy a estar yendo de alfa beta de Q. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a tener b alfa beta acá por e elevado a j menos teta igual a r y alfa beta por e elevado a e menos j teta más L por la derivada de por e elevado a j teta negativo y más b alfa beta 1 por e elevado a menos j teta. Entonces, cuando yo llego a este punto, me conviene mirar la ecuación y darme cuenta que, por ejemplo, aquí, acá y acá tengo lo que se define como un vector en dq, que es lo que escribimos ahí. Un vector en dq se define como el vector en alfa beta por e elevado a menos j teta. Entonces, mi ecuación se puede reescribir, mejor dicho, como b de q igual a r por i de q más, me voy a saltar eso, y la tensión de Q1, que es la tensión que produce el convertidor. Esto era un más. Y la única que me salté es esta de acá. Y esa de ahí me la salté porque la definición es el vector en alfa beta por e elevado a menos j teta. Eso es el vector en dq. Pero acá yo tengo el vector derivado, entonces no puedo llegar y pasar a dq. Entonces, les voy a dar un hint acá, que esto se hace con regla de la cadena. Y si alguno de ustedes me manda la demostración de cómo yo la resuelvo, va a tener 2 puntos en el segundo proyecto. 2 décimas, perdón. Porque la demostración es súper sencilla. Como no tengo lápiz, me va a costar escribir todo esto, entonces voy a avanzar. Disculpe, profesor, ¿es para la próxima clase o es para ahora? Para la próxima clase. De aquí a la próxima clase, si me lo mandan, demostrado, tienen 2 décimas en el segundo proyecto y no es el primero que llega, sino que si usted y Carlos lo hacen de aquí al próximo lunes, los dos van a tener las 2 décimas. Perfecto, profe. Entonces, lo que yo les mencionaba, cómo yo puedo sacar el ángulo. Bueno, el ángulo lo saco, como bien indicó Alex, haciendo el arco tangente de la tensión en beta partido por la tensión en alfa. Ahora, tienen que tener claro que se pueden emplear otras técnicas, por ejemplo, usar un PLL, pero como estamos recién partiendo en esta materia, yo les aconsejaría que no se vayan complicando la vida todavía. Ahora, de lo que yo escribí acá, que falta solamente un término, cuando yo resuelvo ese término y separo parte real e imaginaria, obtengo las tensiones en D y en Q que quedan de esta forma de acá. Y la gracia de esas tensiones es que si ustedes se olvidan un ratito de estos componentes se llaman componentes de compensación.
lo que van a mirar acá es una planta de primer orden, en la que yo tengo BD, que es una variable continua, igual a LS más R, factor de IB. Y esa es la misma planta que estábamos controlando en la máquina de corriente continua. Solamente que cambió la ecuación global. Y de esa manera yo tengo un sistema trifásico que llevé a continua y que podría controlar usando un controlador lineal, un PID, porque la planta que estoy viendo es 1 partido por LS más R. Donde la entrada es la tensión y la salida es la corriente. Ahora bien, esta ecuación que está en DQ tiene algunas simplificaciones. La primera simplificación es que cuando nosotros calculamos el ángulo de la red, haciendo el arco tangente, lo que estamos haciendo en realidad es orientándonos en el ángulo de la tensión de la red. Por lo tanto, la componente cuadratura o el V sub Q queda 0 y esta ecuación de acá se reduce. Además, yo podría asumir que la tensión de la red no debiera estar cambiando, porque por algo estoy conectado a la red, podría considerar que es una barra firme. Y cuando yo hago esa consideración, lo que yo obtengo es que las potencias activas y reactivas son proporcionales a las corrientes directa y cuadratura. Y esto lo hice la semana pasada. Pero lo importante es que yo aquí tengo que P depende de la corriente directa y Q depende de la corriente en cuadratura. Entonces, por ejemplo, cuando yo tengo aplicaciones como las que mostré antes, por ejemplo, compensadores estáticos de potencia reactiva, o STATCOMs. Básicamente lo que yo tengo ahí es un equipo, que es un convertidor fuente de tensión, en el que yo regulo la corriente directa a 0, porque no quiero potencia activa, pero regulo la corriente en cuadratura a un valor determinado, porque lo que yo quiero es compensar la potencia reactiva del circuito al cual esté conectado. Y esta manera de regular la operación de un convertidor es súper importante porque permite en este caso regular P y Q desacopladamente. Yo podría ponerle 0 a la corriente en cuadratura y controlo solo P, o podría ponerle 0 a P y controlar solo Q, o un mix de ellos. Y con esta base vamos a la próxima semana a estudiar cómo se controla esto. Y posteriormente de ahí vamos a estudiar cómo se controla una máquina de inducción. No sé si tienen alguna duda o consulta, Alex, Carlos. Profe, Cuénteme. curiosidad, estos serían como los cálculos que uno puede usar o se usan al momento práctico de realizar un cálculo de STATCOM, por ejemplo. Me refiero a la parte de control, no netamente a la parte de controlar, inyectar reactivos o absorber reactivos. ¿Pero a qué se refiere con cálculo? O sea, me refiero a esto, el uso de lo que explicó recién, se podría interpretar como que uno aplica estos elementos o estas potencias, digamos, al momento de modelar un sistema STATCOM o algún tipo de compensador. Yo lo digo porque en esa parte me interesa, pero igual en cierta forma me declaro ignorante en el tema. Por eso lo consulto. Ya.
Creo que me entiendo a grandes rasgos su pregunta, pero mi respuesta va a ser más general, no tan específica. Cuando uno quiere estudiar alguna aplicación eléctrica que tenga algo de electrónica de potencia, habitualmente lo que se hace es que uno modela el circuito, el convertidor, lo que sea que uno quiera utilizar. Y ese modelamiento tiene unas ecuaciones de base. Y si usted va a controlar esto en DQ, el procedimiento para sacar esas ecuaciones es el que yo le acabo de mencionar. Entonces, Claro, después a eso me refería. usted tiene su modelo, porque uno siempre necesita un modelo. Cuando usted tiene su modelo del sistema expresado en DQ, usted puede decir ya, con I sub D yo controlo P y con I sub Q yo controlo reactivos. Eso no se puede hacer en ABC. Ni en alfabeta tampoco, desacopladamente al menos. Eso solo se puede hacer en DQ si es que usted está bien orientado, que es orientarse, calcular bien el ángulo. Y esa es una de las ventajas del control vectorial, que finalmente donde habían 3 corrientes de línea, pero que yo las controlaba como si fueran una, yo me paso a 2 corrientes independientes una de la otra, que puedo controlar desacopladamente. Eso no se puede hacer en alfabeta o en ABC, desacopladamente al menos no se puede. Perfecto, profesor, me quedó súper claro. Profe, no sé si puede retroceder a la topología, porfa. Que usted hablaba del condensador o el DC-Link que acoplaba estos dos circuitos, ¿cierto? Del rectificador. Exacto. Y este que está aquí. Pero cuando yo no entendí esta topología, usted dibujó la fuente de la red y una fuente de la red resultante, pero que era con amplitud variable. Exacto. Entonces ahí, ¿cómo yo tengo esa red trifásica en conjunto al DC-Link y tengo el rectificador que vendría siendo DC nomás? Ahí no me quedó claro esa parte. Ah, porque usted tiene que separar el problema. Todo esto de aquí es una fuente de tensión controlada que tendrá ciertos modos de operación, pero es una fuente de tensión. Entonces yo para efectos gráficos o para efectos prácticos más bien, lo que estoy diciendo es, bueno, olvidémonos un rato de cómo está esta topología y pensemos en lo que esa topología produce, que produce la tensión V sub A1, V sub B1 y V sub C1. ¿Cómo se producen esas tensiones? Ese es otro problema. Ah, ok. ¿Cómo se producen esas tensiones? Eso es modulación. Ah, ya. Después, ¿qué hago yo con esas tensiones para que controlen la corriente o la potencia que yo quiero? Eso es control. Entonces, por ahora estamos viendo control. ¿Cómo yo controlo esas tensiones que produzco de alguna manera, PWM, para que por acá pase P y Q desacopladamente? Ya, perfecto, profe. Ahora, ¿por qué lo hacemos así primero? Es porque es más fácil así que en la máquina de inducción. Ya. Lo otro de la tarea, usted dijo que había que aplicar un cálculo ahí, ¿cierto? Y obtener... Hay que demostrar cómo llego acá. Lo voy a mandar por el U virtual. Ah, ya, ok. ¿Cómo se llega a esa ecuación, entonces? Sí, a las ecuaciones de la diapo 16, de la clase del día de hoy. Ya, perfecto, profe. Profe, lo otro, cuando se usa el freno regenerativo, por ejemplo, en la máquina DC, sacábamos, o sea, al menos yo lo planteé así en el proyecto, de que con un inversor de voltaje del DC-Link, yo hago un inversor de voltaje y eso lo inyecto después a la red eléctrica. Cuando yo freno la máquina, ¿cierto? El DC-Link sube. Sí, Y eso está bien.
me agarro del DC-Link y ahí tendría una rama de inversión de voltaje y después yo la vuelvo a inyectar a la red eléctrica. Ese principio está bien, pero lo que creo que está mal es que usted, si quiere hacer eso, saca el rectificador con diodo. Pone un equipo que hace eso, que tiene IGBTs también. Ah, no puede ser con los diodos normales, no controlados. No, porque los diodos se polarizan inversamente y la corriente no pasa para el otro lado. Ah, ya, perfecto. Tienen que estar las dos cosas a la vez. Exacto, sí. Ah, ya. Y ahí, para sincronizarse, tiene que ocurrir todo lo que usted dijo antes. La amplitud, la fase, secuencia, etc. Ah, Y ya, por ok. eso es que los equipos que tienen frenado regenerativo son más caros, porque están incluyendo todo esto que hemos estado analizando hoy día en la parte que rectifica, en vez de tener solo un par de diodos ahí. Ya, buenísimo. Ya, profe. Y muchachos, esto es lo que tenía preparado para la clase del día de hoy. La semana pasada fue bien intenso el taller, así que hoy día traté de hacerlo un poquito más liviano. Voy a dejar la diapositiva, la clase y la descripción del problema. En el virtual, el problema es, si lo hacen a papel, que sea legible, le sacan una foto, suben eso, es suficiente. No se estén preocupando de que sea algo tan rebuscado. Así que nos juntamos el próximo, no sé quién llegó, pero ya estamos terminando, así que no lo voy a admitir. Nos juntamos el próximo lunes a las 7 y vamos a ver la segunda parte de esto, que es básicamente tomar estas ecuaciones y controlar el sistema. Profesor, Cuénteme, Alex. disculpe, durante la semana podrá subir el último video, perdón, la última clase que tuvimos, aparte de esta. ¿Ya la subí? Ah, ¿la subió hoy día por casualidad? Sí, la subí hoy día. La subí hoy día en la tarde. Perfecto. La voy a llegar a ver. Sí, se me olvidó en la semana, pero la de hoy día la voy a subir enseguida. Vale, profesor. Bueno, muchachos, quedamos entonces en contacto. Cualquier cosa ustedes me escriben y seguimos avanzando. Que tengan buena tarde ya. Usted igual, profe, gracias. Chao, chao. Profesor, que Chao. tenga bonitas fiestas. Ah, ¿verdad? Pues sí, feliz Navidad, pásenlo súper bien, muchachos. Igual usted, profe, chao. Igual, Chao, profe. chao. Hasta luego.